Pues yo creo que desde el 76 o por ahí. Pero luego me borré unos años y me volví a apuntar otra vez cuando fuiste tú, Fallera Mayor y Ana. Y ya desde entonces hasta ahora. A mí me gustaba mucho el teatro. Cuando hacían teatro, que íbamos por ahí a la falla y todo eso, a mí me encantaba, me lo pasaba estupendamente, muy bien. Porque me lo paso muy bien, me gusta su gente y mira, y me encanta venir. Que estoy muy contenta de pertenecer a esta comisión y nada, y que mis nietas también sigan siendo falleras de esta falla y que por muchos años más que seamos. Pues mal. A mí me gustaría que se vistieran mal. De hecho, mis nietas todos los años se visten. A mí me gustaría eso, que más gente, que hay pocos, somos pocos. Y en los pasacalles, y bueno, ahora se hacen pocos, pero... Me gustaba también para cuando se hacían para afuera, pero lo que pasa es que nunca estamos contentos con nada. Si hacías una cosa, que la hacía, y si no la haces, que es que la falla no hace nada. Pero luego vas a pedir algo para que colaboren y no colabora nadie. Entonces, claro, lo principal es que si quieres, colabora. Luego, aparte, a la gente le molesta que pongas, antes que se ponía la música, a mí no me la quita de mi ventana, que me molesta la otra, a mí me la quita al final. Pues nos hemos quedado sin música, que parecía que no, pero animaba la falla. Yo cuando he ido a la ofrenda con mi marido y mis dos nietas, bueno, los cuatro, porque los chiquillos también han venido, aunque no viven aquí, los hemos llevado a la ofrenda, que era nuestra ilusión, llevarlos a todos a la ofrenda. Hemos ido y para nosotros, bueno, eso es lo mejor que nos ha pasado, de poder ir los cuatro, bueno, los seis, a la ofrenda.